me había pasado algo que de verdad me hiciera dudar de mi propia cabeza. Y créeme, después de 20 años manejando de noche, uno ya ve de todo. Perros, sombras, gente borracha cruzando la carretera, luces que se apagan solas, pero esa noche lo que vi no era nada de eso. Trabajo como guardia en una planta de agua, cerca del río Lerma. El turno de noche es tranquilo, aburrido y a veces demasiado silencioso. Solo el sonido del agua corriendo y los grillos allá lejos. Era mediados de octubre y el frío ya comenzaba a sentirse en los huesos. Encendí mi cafetera vieja y me quedé mirando el vapor subir cuando escuché algo, un sonido como un sollozo, leve, casi apagado. Al principio pensé que era un animal o el viento pasando por los tubos, pero luego escuché claramente una voz de mujer llorando. Salí de la caseta con mi linterna. La noche estaba cerrada, sin luna, y el aire olía a humedad y tierra mojada. El sonido venía del lado del río. Fui avanzando despacio, tratando de no hacer ruido. La voz seguía ahí, más clara, más cerca. Lloraba y entre cada llanto decía algo. No lo entendía bien hasta que le escuché susurrar: «Ay, mis hijos». Se me heló la sangre. No porque creyera en historias, sino porque mi abuela siempre decía que si escuchas a una mujer llorar junto al agua, no te acerques. Es ella, decía, la que busca a sus hijos. Pero no podía creerlo. Tenía que ser alguien de verdad, quizás una mujer perdida o alguien que necesitaba ayuda. Grité: «Señora, ¿está bien?». No hubo respuesta, solo el llanto, más fuerte, más cerca. Apunté con la linterna hacia el río y entre la neblina vi una figura, delgada, con el cabello largo, empapado, cayéndole sobre la cara. Vestía algo blanco, aunque ya no era blanco, estaba sucio, cubierto de barro. Tenía los pies descalzos y el agua le llegaba hasta las rodillas. Parecía temblar. Me acerqué unos pasos y sentí un olor extraño, como a flores podridas. Quise hablarle, pero la voz no me salía. De repente, ella levantó la cabeza y aunque no pude ver bien su rostro, juro que sentí sus ojos mirándome. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que mi linterna empezó a parpadear y se apagó. Cuando volvió la luz, la mujer ya no estaba. El río estaba quieto, solo el sonido del agua, como si nada hubiera pasado. Regresé corriendo a la caseta, cerré la puerta y me quedé ahí con el corazón golpeando el pecho. Encendí todas las luces. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero no podía sacarme de la cabeza esa voz, ese lamento. A eso de las 3 de la mañana volvió a escucharse. No afuera, no en el río, sino justo detrás de la ventana. ¡Ay, mis hijos!, grité, tiré el café al piso y casi salgo corriendo, pero cuando miré, no había nadie, solo el reflejo del agua en el vidrio, y por un momento te juro que vi una sombra moviéndose detrás de mí. Me giré y nada, solo el olor, ese mismo olor a flores podridas. Cuando amaneció, fui directo al supervisor, le conté todo, y él se quedó callado, sin reírse, sin decir nada. Solo me miró y me dijo: «No fuiste el primero». Me explicó que, años atrás, una mujer se había ahogado en ese mismo tramo del río. Iba con sus 2 hijos en una camioneta. El vehículo se volcó con la corriente. Encontraron a los niños al día siguiente, pero nunca hallaron el cuerpo de la madre. Desde entonces, muchos dicen que escuchan su llanto cuando baja la neblina. No le creí del todo, hasta que fui al borde del río esa misma tarde. El barro estaba lleno de huellas pequeñas, como de niños descalzos, y entre las piedras encontré un trozo de tela blanca, húmeda, con olor a flores. Desde esa noche no volví a trabajar en turno de noche. A veces cuando paso por esa carretera y miro hacia el río, siento como si alguien me observara desde el agua. Y si bajo la ventana puedo escuchar, entre el murmullo del viento: «Ay, mis hijos». La gente dice que es el viento. Yo también lo decía, hasta que esa voz me susurró mi nombre.